Buen día tengan los presentes. Les vengo a hablar sobre las reglas generales, empezando por qué son y cómo las puedo aplicar con su respectivo ejemplo. Bueno, empecemos con ¿qué son las reglas generales? Son un conjunto de normas que ayudan a clasificar la mercancía mediante un proceso progresivo, dándome a entender que si la regla 1 no te ayudó a encontrar lo que buscas, entonces vas con la regla 2 y así sucesivamente, yendo de lo general a lo específico para poder encontrar el lugar donde va a estar tu mercancía. Empezando con las reglas, aquí está la primera regla. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contradictorias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. La primera regla es cuando encontramos nuestro producto directamente en la partida. Con ello me refiero a que el texto que contenga dicha partida ya mencione lo que es nuestra mercancía. Un ejemplo sería, si tengo un asno vivo como mercancía, me iría a la primera sección, por ser un animal vivo, y por la misma razón me meto al primer capítulo, en el cual la primera partida ya me está dando en el texto que incluye al asno. Así que me quedaría con ella por encontrarla de una forma general. Naturalmente iremos avanzando en forma progresiva, de lo general a lo específico, para poder clasificar nuestra mercancía de forma más exacta. Segunda A. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado, o considerado como tal virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Segunda B. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha materia, incluso mezclado o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcial por dicha materia. La clasificación de esos productos mezclados o de esos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. La regla 2 se compone en dos partes, la A y B, en donde dice que si los productos necesitan estar desarmados para su fácil transporte, hablemos de un ventilador desarmado. Estarán todas sus piezas, pero sin armar. Lo importante aquí es que el ventilador solo tenga una función, la cual es ser el ventilador, mientras que la mercancía tenga ese propósito al final de ser ensamblada, se quedará en esa clasificación. También entran los productos que les falte una pieza. Un ejemplo serían sillas sin reposabrazo. Está lo esencial, que es la silla. Mientras esté lo importante de la mercancía, entonces se queda con lo que es. Y por último, si la mercancía está mezclada o asociada con otra mercancía, se dejará a cargo de la regla 3. Tercera regla. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de la regla 2b o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. Tercera A. La partida con descripción más específica tendría prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituye un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos, en el caso de las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. Tercera B. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no puede efectuarse aplicando la regla 3A, se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo.
Tercera C. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. Tercera regla. Se da cuando las mercancías se clasifican en dos o más partidas, partiendo de la regla 2B. En esta regla se va más por los productos transformados, ya hablando de algo más elaborado y de productos que contengan varias cosas en ello. La tercera A nos dice que se tomará el producto más específico de los que contenga la mercancía. Un ejemplo sería una máquina de afeitar, conteniendo la máquina, cabezas de cambio de nivel de rasurado y su respectivo cargador. La máquina de rasurado, al ser mercancía más notoria de usar, nos hará quedarnos con ella por su identificación. La tercera B nos habla del carácter esencial. La mercancía que sea más notable será la que se buscará. Un ejemplo de tercera B sería un huevo Kinder, el cual contiene el chocolate y un juguete. El chocolate, al ser lo más esencial, hará que tomemos su fracción. La tercera se da cuando la mercancía no aplica con las dos anteriores. Entonces, se tomará en cuenta la última fracción, siendo el ejemplo una pluma láser. No entra en la 3A por ser algo específico. No entra en la 3B por no tener una característica esencial. Por lo tanto, se queda con la fracción de bolígrafo porque su fracción es la última entre ella y el láser. Cuarta regla. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. La cuarta regla se refiere a la semejanza entre las mercancías. Un ejemplo sería un cigarrillo electrónico, el cual se quedará con la fracción de cigarrillos, por tener las mismas características. Quinta regla. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les aplicará la regla. Quinta A. Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no se aplica en las clasificaciones de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial. Quinta B. Salvo lo dispuesto en la regla quinto A anterior, los envases que contengan mercancía se clasificarán con ella cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancía. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetitiva. La quinta A habla de los estuches, que dice que va a clasificar con dichos artículos los cuales lleva adentro del estuche, siendo una misma clasificación. Un ejemplo sería un estuche de cámara fotográfica. Si dicho estuche tiene la forma exacta para su respectiva cámara, se va a clasificar en la misma fracción. Pero si el estuche de la cámara cuesta más que dicha cámara, se tendrá que separar las mercancías y clasificar por separado. Quinta B. Los envases, los cuales contengan mercancía y dicho envase solo tenga utilidad de uso de contener esa mercancía, entonces se clasificará con lo que es la mercancía. Un ejemplo sería el champú, el cual el envase solo tiene el propósito de contener dicha mercancía. Sin embargo, si hay casos donde dicho envase pueda contener otra cosa aparte de la mercancía, ese podrá clasificarse por separado. Un ejemplo sería un tanque de gas, teniendo la posibilidad de meter distintos gases, obviamente por separado. Sexta regla. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida, así como mutatis mutandis, por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla, también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición en contrario. La sexta regla te dice que vuelvas a aplicar todas las reglas anteriores
pero ahora a nivel de subpartida. Anteriormente tan solo las buscabas a nivel partida, pero esta vez será subpartida, para mayor posibilidad de encontrarlas con las notas de subpartida. Y estas fueron las 6 reglas generales. Le agradezco la atención prestada y que tengan buen día.